Muy buenas noches, bienvenidos a 52 minutos. El general Domingo Perón decía una frase que la verdadera política era la política internacional. Y él, claro, patentó lo que se llama la tercera vía, la tercera posición desde 1946 en un mundo muy convulsionado, en un mundo que después de la Segunda Guerra se iba a dividir en dos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y sin embargo, Perón desde Argentina decía que tenía que mantener una posición, una tercera posición en esos polos que se estaban constituyendo, cuando aún no era una realidad, vamos a decirlo, ¿no? Tenía esa visión a futuro. Y de esa manera cobraba peso específico la política internacional. De hecho, el mismo diario La Nación, quienes recuerden las ediciones impresas, podían ver que las primeras sección era la sección de política internacional, por el peso también que se le daba a las noticias del mundo. Y creo que uno le pide a los líderes eso, ¿no? Que interpreten el universo donde tienen que desarrollar sus políticas, que sepan poder analizar cómo se desarrollan las grandes potencias para poder encontrarle a la Argentina un mejor destino, mayor oportunidades de desarrollo e inserción política. De hecho, a ver, si recordemos en la década del 90, Carlos Menem, que en la campaña prometió determinadas políticas y cuando asumió, claro, en el medio se había caído el muro de Berlín, se configuraba un nuevo escenario mundial, ya el neoliberalismo iba ganando terreno y pudo de esa forma Menem, bueno, volanteó y se acomodó, de hecho, hasta fue aplaudido en el Congreso de los Estados Unidos. Néstor Kirchner fue otro de los líderes que supo interpretar a la política internacional cuando le da un giro, luego de esta ola neoliberal de los 90, que continúa con De la Rúa, le da un giro a políticas más progresistas, como también se estaba dando en Latinoamérica. Y en Santa Fe, allá por el 2012, el entonces ex gobernador Hermes Wiener, que tuvo una frase que tuvo impacto mundial cuando dijo que hubiese votado a Capriles en vez de Chávez, quien era, Capriles era el político que le estaba compitiendo a Hugo Chávez en esos años en la presidencia de Venezuela. Y claro, imagínense que eso generó una explosión de indignación en todo el progresismo mundial, porque decía, ¿cómo puede ser? Bueno, los líderes pueden observar estar un paso más adelante y poder analizar cosas que después se van viendo, como pasó con Chávez, por ejemplo, o el chavismo, con la violación de derechos humanos, etcétera, y lo mismo Menem con el desarrollo del neoliberalismo a nivel mundial, el fin de la historia, etcétera, y Néstor Kirchner con el UNASUR y todas las políticas que unieron por esos años a Latinoamérica en un destino común. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos en medio de una gira muy importante de Sergio Massa, que estuvo recorriendo Shanghái, ahora está por Pekín, mientras grabamos este programa, y es un equilibrista, Massa, en medio de un mundo muy convulsionado también, que nos toca vivir, pospandemia, donde se van reconfigurando todos estos actores internacionales, de mucho peso, por cierto, y Argentina con una debilidad histórica por falta de reservas, por un montón de problemas estructurales, en fin. Allí fue Sergio Massa a pedir, o mejor dicho, a tratar de lograr un swap de monedas con China, unos 19.000 millones de dólares el equivalente en yuanes para poder tener una alternativa para el comercio exterior
cosa que, bueno, los chinos se caracterizan por tomarse sus tiempos, por ser un pueblo y tener dirigentes que programan todo a largo plazo, por lo tanto veremos cuáles son los logros efectivos sobre este punto que va a traer Sergio Massa, pero por lo pronto también está negociando créditos por 1.200 millones de dólares para continuar represas hidroeléctricas en el sur de nuestro país, para también inversión ferroviaria. Por eso también lo acompaña Diego Giuliano, el rosarino ministro de Transporte de la Nación, que fue a negociar y a sentarse en la mesa para ver si podían traer dinero para terminar el plan circunvalar ferroviario en la ciudad de Santa Fe. Bueno, una serie de inversiones muy importantes para la Argentina en estos momentos. Y el otro punto es la posibilidad, o no, esto se está viendo, de que Argentina ingrese al BRICS, que es el banco de desarrollo que está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y se incorpora a Argentina como una especie de BRICSA, se pasaría a llamar, y por lo pronto, bueno, quien es la presidenta de esa entidad financiera, de esa entidad de crédito y desarrollo, que es más que financiero, mejor dicho, es Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Lo cierto es que, bueno, ahí Lula le puso una trabadita al decir que el BRICS no podía garantizar fondos para que Argentina y Brasil puedan comerciar de forma, en el comercio exterior, utilizar monedas locales. Por lo tanto, bueno, eso está un poco empantanado por lo que se ve. Veremos cómo siguen los sucesos en las próximas horas. Ese es un polo, China. Y el otro es Estados Unidos. Cuando Massa regrese de China, la próxima semana va a tener que viajar a Washington porque estamos a las puertas de un vencimiento por 3.700 millones de dólares y que debe negociar con el Fondo Monetario Internacional la posibilidad de un desembolso de adelanto que impida que Argentina vuelva a caer en default. O sea, es un viaje de extrema delicadeza que allí, bueno, Sergio Massa, veremos si se convierte, como decía Mascherano, pobre ahora Mascherano que quedó fuera del sub-20, nos dejó fuera del sub-20, si se convierte en héroe y logra que el Fondo Monetario Internacional desembolse un adelanto para evitar ese default que nos está pisando los talones. Esas son las aguas y las olas por las cuales navega el ministro de Economía y del cual dependerá su futuro político electoral en el 2023. Por lo pronto, en el otro lado del mundo, en Argentina, la interna del Frente de Todos ya va dando algunas señales. No se apuran todavía porque Cristina también está esperando a ver estos resultados de Sergio Massa, pero en el kirchnerismo ya largaron a Guado de Pedro como un posible candidato a presidente y Claudia Ledesma, quien es la vicepresidenta del Senado y la esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, como una posible compañera de fórmula de Guado de Pedro. Veremos qué sucede con esto, que está bastante caldeado ahora que Daniel Scioli ya se mostró directamente como candidato a presidente o precandidato a presidente por el albertismo, podríamos decir, y no solo eso, sino que presentó a Victoria Tolosa Paz como la candidata suya en la provincia de Buenos Aires para gobernadora. Y allí se van tensando en este juego de armado de listas, donde las lapiceras van cambiando de manos y veremos cómo va cerrando
esta interna en el oficialismo. Máximo Kirchner está con Massa en China y a diferencia de esa capacidad que tiene Massa de poder navegar en aguas turbulentas, Máximo tomó una posición que viene, ya es conocida, que no es nada nuevo, y dijo que China ayuda sin ningún tipo de presión, volcándose mucho más a ese vínculo con el gigante asiático que con Estados Unidos. Lo cual, bueno, muestra un poco o de ignorancia o de ingenuidad en cuanto a lo que podemos esperar de un acuerdo con China. ¿Y qué pasa en Santa Fe? Dijimos que en Nación, bueno, el Frente de Todos está ahí en ese proceso de armado de listas bastante agitado. Santa Fe ya pasó esa instancia, sin embargo, las aguas también están caldeadas dentro del oficialismo. ¿Y por qué? Bueno, por dos razones fundamentales. Primero, porque Omar Perotti paralizó cualquier pago de la obra pública. Esto significa que los empresarios no cobraron un peso de hace bastantes semanas y la obra pública se paralizó con su afectación al empleo. En el comienzo de la campaña, sin obras públicas, ¿qué puede llegar a mostrar un gobierno? Que de hecho, uno de los ejes fundamentales que hizo hincapié Omar Perotti fue en la gestión y en la inversión en infraestructura para la provincia. Estuvo hablando 2 horas y media el 1 de mayo en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, enumerando de forma detallada cada metro cúbico de cemento que se volcó en la provincia de Santa Fe, pero bueno, todo eso al comienzo de la campaña se paralizó. Están muy preocupados los presidentes comunales, los intendentes peronistas, porque dicen, bueno, ¿con qué nos vamos a agarrar para hacer campaña si el tema de la seguridad es un problema, si un problemón, mejor dicho, si la obra está paralizada y encima tienen que afrontar una paritaria de 40% para los estatales y el pago del aguinaldo que ya tienen esta semana que resolver? ¿De dónde van a sacar la plata? No se sabe. Eso es lo que está preocupando mucho al peronismo local. En la vereda de enfrente, en la oposición, bueno, las cosas también están movidas. Allí pudimos observar, creo que tenemos un video para ver, sobre declaraciones que hizo la precandidata gobernadora Carolina Lozada, apuntando directamente a su competidor radical también, Maximiliano Puyaro. Decía lo siguiente. Lilita tuvo sus reparos por un tema que para mí es un tema no menor, que es el tema de algunos contactos de candidatos con el narcotráfico. Concretamente, hay un candidato que fue ministro de Seguridad, que tiene mucho que hablar de lo que hizo como ministro de Seguridad, mucho que hablar y que explicar, te digo, respecto de lo que hizo en su momento. Y hoy se lava la cara y te dice lo que hay que hacer cuando no lo hizo. Pero hay política que ha sido infiltrada por el narcotráfico. Y hoy vos ves campañas. Mira, vos abrís cualquier buscador, estás en Rosario, abrís un buscador y lo primero que te va a aparecer. Bien, ahí la escuchábamos a Carolina Lozada entonces con acusaciones gravísimas. En este segmento no lo nombra, pero después Joaquín Morales Solá, quien es el entrevistador, le dice, bueno, ¿por qué no lo nombrás? ¿Cómo se llama? Maximiliano Puyaro, sugiriendo vínculos oscuros con el mundo de Lampa. Ahora, claro, hay un problema aquí. Carolina Lozada deberá manejar el discurso y estas acusaciones, porque mientras Puyaro era ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe del gobernador Miguel Lifchit, Patricia Bullrich, quien es su candidata a presidenta
en el país, claro, era la ministra de Seguridad en Nación. Por lo tanto, bueno, que no sabía Bullrich que Puyaro tenía contactos medios oscuros cuando durante todo este tiempo dijo lo contrario. Lo llenó de elogios a Puyaro y nunca lo escuchamos de Patricia Bullrich ninguna sospecha de esto. Pero bien, así arrancó la campaña, muy dura, por cierto, en la oposición, y que va a traer más cola. ¿Por qué? Porque quien se mete en esa discusión es Amalia Granata, que va por afuera, va por UNITE, pero que Amalia acusó a Lozada de utilizar un avión privado para viajar del aeropuerto de San Fernando a la localidad de Reconquista, al norte de Santa Fe, un avión que salió por tramo $7.000, nosotros lo publicamos en La Política Online. Eso va a traer mucha cola porque esa empresa también está siendo investigada por la Justicia Federal, vamos a dar mayores precisiones la próxima semana, porque, bueno, el juez Ariel Lijo venía ya investigando hace tiempo empresas que tienen servicios de alquiler de aviones, donde ellos solicitaban al Banco Central dólares al valor oficial para comprar aviones, pero estaban sobrefacturados y por lo tanto los que hacían esta operación se quedaban con dólares baratos en la mano, y justamente el empresario que le presta, porque eso es lo que nos dijeron a nosotros cuando le preguntamos al entorno de Carolina Lozada, por qué había utilizado ese avión privado y quién lo había pagado. Ellos dicen que fue prestado, y bueno, en qué condiciones se prestó, y ese empresario es el que está siendo investigado por sobrefacturación de estas compras, una investigación federal que, repito, lleva el juez Lijo, y tiene muchos vínculos también con el gobernador Omar Perotti, porque es de una empresa de la localidad de Rafaela, tiene una casa de cambio muy importante en Rafaela, y allí en la política están hablando ya de un pacto subterráneo entre Lozada y Perotti. Eso lo vamos a desarrollar la próxima semana. Yo no quiero extenderme más.